¿Qué tal, estimados estudiantes? Para continuar con lo que estuvimos viendo en la sesión del sábado, vamos a observar cómo es que haremos estas roscas internas para completar la pieza que ya iniciaron. Ustedes ya tienen las perforaciones de taladro, nada más hay que agregarle pues los pasos de rosca. Yo aquí ya agregué 2 roscados para que visualicen cómo va a quedar cada uno de los taladros que ustedes ya tienen. Bueno, siguiendo el PDF, la guía que ustedes ya tienen, sabemos que este es un taladro roscado, este es otro roscado, este es otro y este de aquí es el otro. Nada más va a haber 4 taladros roscados. Muy bien. ¿Cómo es que van a hacer el roscado? Para poder saber qué es lo que tienen que hacer aquí, primero hay que observar o hay que visualizar que la herramienta de corte, el buril, o el machuelo, va a generar un corte, un desbaste en esta cara interna del taladro. Y para poder saber la medida de ese machuelo o de la forma de ese buril, tenemos que calcular ese espacio y para eso se ocupan estos cálculos o estas dimensiones. El espacio que nosotros tenemos es el perforado. Quiere decir que nosotros tenemos que generar un corte en la parte física o en la parte de la pieza que nosotros ya dibujamos o que vamos a tener en físico ya cuando el operario lo esté realizando. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el área o la parte de tornillo, porque nosotros vamos a fabricar virtualmente el espacio donde va a entrar el tornillo. Entonces, nosotros vamos a generar o nosotros vamos a estar mostrando en la parte de la pieza, en la visualización de la pieza, lo que fuera o lo que funcionaría como la tuerca, la parte física, la parte que vamos a tener en nuestras manos. Y el espacio que se va a generar va a ser para el tornillo. Entonces, el desbaste o el corte que tenemos que hacer es para que entre un tornillo. Entonces, vamos a verificar esta parte. Hay diferentes tipos de rosca. Eso lo vamos a poder observar lo van a poder observar en un PDF que les voy a compartir, donde especifica los tipos de rosca y los tipos de corte que se tiene, cómo se deben de hacer esos tipos de corte. Pero todos tienen o se rigen por estas dimensiones o por esta estructura, por este cálculo. Entonces vamos a estar observando que la P va a significar o van a obtener el valor del paso de rosca. En este caso, esta P, como va a generar un roscado para tornillo, tiene que ser el cálculo de P con respecto del paso de rosca que va a introducirse o que va a estar pasando por efecto del tornillo. Entonces, ese paso de rosca es la mitad del paso de rosca total, porque la otra mitad la va a poner el tornillo. Entonces, ese paso de rosca va a ser multiplicado por 0.5. Entonces, si vamos a nuestro diagrama, aquí vamos a poder observar que los pasos de rosca, esta primera medida es la medida del diámetro del barrenado. Y el segundo numerito, que de acuerdo a esta normativa, nos dice que es 16. Quiere decir que el número 16 va a ser nuestro paso de rosca. Muy bien, entonces vamos a trabajar con un paso de rosca de 16 por 0.5. Muy bien. Posteriormente, en
en el software, vamos a tener que dibujar con estos cálculos la forma del buril para que pueda generar el corte. Vamos a hacer eso de una vez. Estos cálculos ahorita los vamos a estar utilizando. Muy bien, entonces vamos a trabajar con este de arriba, para hacer la misma rosca que esta que está aquí abajo. Muy bien, entonces para poder trabajar con este barreno que ya tenemos listo o que ya está hecho, lo que se tiene que hacer es seleccionar un croquis nuevo. Vamos a seleccionar croquis. Vamos a seleccionar un croquis y vamos a un croquis y vamos a convertir entidades y van a seleccionar la arista del diámetro de este círculo. Entonces, una vez que lo seleccionan, puse aquí distanciar entidades, es convertir unidades. Van a seleccionar la arista del círculo, todo el perímetro del círculo, y van a darle a aceptar. Van a ver que va a cambiar de forma o de color, porque ese espacio vacío va a ser el que vamos a estar utilizando para este trabajo. Muy bien, una vez que ya convertimos unidades, que le dimos convertir unidades y seleccionamos el círculo, vamos a ir a operaciones, sin salirnos del croquis, vamos a ir a operaciones, vamos a seleccionar curvas y van a seleccionar hélice espiral. Aquí se les va a dibujar automáticamente cierto paso y cierta cantidad de vueltas. Aquí en este caso está seleccionada, me aparece de esta forma porque yo estuve trabajando estas roscas de acá. Muy bien. Aquí ustedes van a seleccionar paso de rosca y número de revoluciones. Creo que viene por default. Van a seleccionar paso constante y el paso de rosca es el que estuvimos mencionando hace un momento. Estamos trabajando con este de aquí. Dice que el paso de rosca es de 16. Okay, entonces van a teclear aquí 1 sobre 16 por 0.5. ¿No? Entonces ya está ese número. Perdón, no, aquí todavía no es el cálculo de P'. Es nada más 1 sobre 16. Entonces con 1 sobre 16 vemos, bueno, aquí en este momento se observa que se sale el paso de rosca o el corte de la pieza. Quiere decir que yo me estoy pasando de la formación o del corte o del trazado del corte. En los documentos de paso de rosca o del cálculo de roscas, ya sea métricas o de tipo ANSI, vienen ahí los cálculos o las especificaciones para las profundidades. Entonces, deben tener específicamente una profundidad ya preestablecida. En este caso, como estamos trabajando con una fracción de pulgada, debe coincidir exactamente con las medidas. Entonces, aunque no estamos trabajando con una profundidad estándar, pero estamos trabajando con cálculos estándar, con roscas estándar, si vamos disminuyendo esa cantidad, vamos a observar que al llegar a 6 revoluciones, coincide exactamente con el final de la pieza. Quiere decir que estamos trabajando o tenemos todas las medidas correctas. Si al llegar a 6 revoluciones no coincide el final de nuestro trazado de la rosca, pues por ahí tenemos un cálculo mal elaborado, ya sea para la fabricación de la pieza o estamos tomando la referencia del paso de rosca correctamente. Bien, entonces una vez que ya especificaron las revoluciones, vamos a dar clic en aceptar. Ahí el ángulo que venía
en ese espacio. Aquí francamente no importa, a menos de que quieran que todas las roscas queden simétricas, que queden con la entrada de la rosca todas iguales. En este caso no importa tanto porque el tornillo de todas maneras va a entrar. Eso, si el ángulo inicial, si lo quieren poner igual para todos, pues nada más mejoraría lo que es la vista. Entonces, una vez que ya tengamos los parámetros realizados, damos clic en la palomita verde en aceptar y nos debe quedar algo así. Se debe mostrar una hélice donde se va a decirlo, donde se le va a indicar que por ahí va a ser el trazado para el corte. Una vez que ya tenemos la hélice espiral, vamos a seleccionar una geometría de referencia y vamos a seleccionar plano. Nos pregunta que dónde queremos tener la referencia. Como yo tenía seleccionada la espiral, la hélice que acabo de dibujar, me aparece ahí previamente seleccionada, entonces yo la voy a quitar porque este no es el plano que yo quiero. Yo quiero que mi primera referencia sea donde inicia esa hélice y mi segunda referencia es con respecto de quién. Pues voy a hacerla con respecto de este barreno, de este corte de taladro. Entonces, si se fijan, me dice que la flechita está apuntando en contra de donde va a iniciar la hélice. Entonces, yo le tengo que decir que invierta el sentido. Una vez que observo que la flecha de dirección del plano coincide con el sentido de corte que voy a realizar, le doy clic en aceptar. Muy bien. Entonces, sobre ese plano es donde vamos a dibujar nuestro buril. Vamos a cambiar la vista. Perdón, aquí no es. Vamos a cambiar la vista para que nos muestre el plano que acabamos de dibujar. Damos clic derecho sobre el plano y seleccionamos normal A. Entonces se va a cambiar la vista automáticamente desde lejos sobre el plano que acabamos de dibujar. Vamos a darle zoom para acercarnos y poder apreciar bien el inicio o el centro de nuestro plano, que sería este punto. Muy bien. Ya que tenemos ubicado ese punto, vamos a seleccionar croquis. Vamos a empezar a croquisar. Recuerden tener seleccionado nuestro croquis siempre para iniciar los dibujos. Vamos a trabajar primero con líneas constructivas porque nos van a servir de guía para poder construir nuestra figura de croquis al final. Desde el punto de inicio, desde el punto centro de nuestro plano, si se fijan, ahí aparece el puntito naranja, quiere decir que ahí está el punto. Inclusive en la parte final del lápiz donde estoy dibujando me aparece ahí un punto, quiere decir que ahí voy a empezar a dibujar exactamente en mi punto centro. Entonces voy a tomar en cuenta la ayuda de SolidWorks para dibujar esta línea a 90 grados. Entonces voy a dibujarla ahí y me voy a salir de dibujo con Escape. Entonces vamos a poner ahora sí la medida de esta línea. Entonces la medida de esa línea la estuvimos platicando y dijimos que era P' o el paso de rosca por 0.5. Entonces vamos a decirle que con la cota inteligente que esta medida es el paso de rosca, que es 1/16 por 0.5. Y nos va a dibujar esa línea. ¿Okay? Si ustedes quieren ver la totalidad de decimales, bueno, pues hasta 5 decimales lo vamos a usar. Le van a aceptar a la cota y ya tenemos ahí nuestra primera línea constructiva. ¿Qué sigue ahora? Pues dibujar todo el contorno de lo que va a ser nuestro buril de corte. Bien, vamos a dibujar toda esta forma triangular, la que va a permitir hacer ese corte, ese desbaste en forma o en la forma ya establecida para el paso de la rosca. Y vamos a empezar a dibujar entonces nuestro triángulo. Vamos a seleccionar otra vez línea constructiva, nos vamos a ubicar al centro de la línea constructiva que ya creamos y trazamos hacia un extremo. ¿Cuál extremo? El que vaya en contra de la ubicación de mi hélice.
¿Ok? Si el plano a ustedes se les ubicó invertido, por ejemplo, de esta forma, que la hélice les aparezca a la derecha, más o menos así, ustedes lo dibujarían esta línea hacia la izquierda, tomando o recordando que tomando en cuenta que la línea que acabamos de dibujar, la línea del centro, la línea de punto medio, debe estar ubicada al contrario de donde se ubica o donde se coloca la hélice. Entonces, ya que tenemos nuestra línea constructiva punto medio, vamos a dibujar con línea constructiva nuestro triángulo de corte para el buril. Una vez que ya tenemos, bueno, una vez que termino de dibujar, presiono Escape para quitar la herramienta de dibujo de línea constructiva. Ya que tenemos aquí nuestro triángulo, tenemos que decirle el ángulo con el cual estamos trabajando. Como tenemos un paso de rosca estándar, el ángulo es de 60 grados. Ya si fuera un tipo de rosca Whitworth, ahí el ángulo es de 55 grados. Pero con el tornillo estándar que estamos trabajando, debe ser 60 grados. Entonces vamos a cota inteligente, selecciono las dos líneas que acabo de dibujar y le digo que son 60 grados. Entonces se va a mover ahí nuestro triángulo y se va a ubicar correctamente al ángulo que nosotros queremos. Posteriormente vamos a dibujar una línea constructiva al final de nuestro triángulo que sobrepase el término o la totalidad de la línea que tengo o que dibujé al principio. Doy Escape para salir del dibujo. ¿Para qué me va a servir eso? Para dibujar este pequeño espacio. Si se fijan, aquí termina el triángulo, pero no es todo el desbaste que se va a hacer, sino que necesito este redondeo. Y ese redondeo me lo va a dictaminar esta medida, que es h sobre 8. Entonces, para eso tengo que conocer quién es h. h se calcula de esta manera. Es la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por el paso de rosca. Estoy trabajando ahorita con el paso de 16, entonces voy a tomar el cálculo y ya una vez haciendo todo ese proceso matemático, resulta que es 0.054126. Entonces esta medida voy a ponerla en la distancia que voy a calcular y todavía la voy a dividir entre 8. Entonces vamos a ello. Lo que voy a hacer ahora es equidistanciar la entidad. ¿Cuál entidad? Esta. Pero fíjense que la ubicó en el lado contrario. Entonces le voy a decir invertir dirección. Y aquí donde me está mandando una medida anterior, yo le voy a decir que es 0.054126 entre 8. Le voy a dar Enter. Y ahí me modificó la distancia. Le voy a dar clic en aceptar y ya tengo ahí mi distancia. Lo que voy a hacer ahora es dibujar un círculo que el centro se ubique en la línea media del triángulo. Y le voy a dar clic en aceptar. ¿Por qué no me importa la distancia? Porque yo le voy a decir que el perímetro del círculo voy a presionar control y esta línea, ya sea la de arriba o la de abajo, no importa porque están a la misma distancia, perdón, es el mismo trazo geométrico, voy a decirle que son tangentes. Le voy a dar clic en aceptar, vean que se acomoda automáticamente. Y voy a recortar este y parte del círculo. Le doy clic en aceptar y ahora lo que tengo que hacer es decirle que este punto, presiono control y esta línea que acabo de decir, la distancia la cual está desde el punto final del triángulo, le voy a decir que son coincidentes. Le doy clic en aceptar y ya voy a tener mi dibujo casi terminado. Lo que voy a hacer ahora es quitar las líneas extra o sobrantes
que me van a estar estorbando al momento de realizar el corte siguiendo esta línea hélice. Entonces doy clic en recortar entidades y voy a hacer el recorte de las líneas que no ocupo. Listo, ya se aprecia mejor el corte del buril. Entonces le voy a dar a aceptar en el corte y lo que me queda ahora hacer es terminar de dibujar con línea constructiva, perdón, con línea normal, línea de croquisado, el resto de la figura, que sería desde este punto a este de aquí, a este de aquí abajo y termino con esta parte. Si se fijan, se sombreó la parte interna, quiere decir que mi croquis no tiene puntos abiertos. Entonces le voy a dar clic en aceptar y ya tengo mi croquis terminado. Lo que tengo que hacer ahora es salir del croquis y con ese croquis seleccionado me voy a ir a operaciones, voy a seleccionar corte barrido y automáticamente se seleccionó en la primera opción el croquis o el perfil de croquis que acabo de dibujar. Después me dice qué ruta quiero utilizar. Pues es esta hélice. Y si se fijan, me aparece una vista previa de cómo va a terminar el corte barrido. Nada más le doy clic en aceptar. Después oculto la hélice que acabo de dibujar, lo pongo en el ojito y oculto también oculté la hélice y oculto el plano. Muy bien. Dicen que ¿dónde está? Bueno, es cuestión de girar la pieza y observamos que efectivamente ya está aquí la rosca que acabamos de calcular. Muy bien, jóvenes. Y así es como van a estar trabajando las roscas. Entonces ahorita ya les ayudé con esta de paso de rosca 16. Ustedes nada más siguen las mismas instrucciones para el paso de rosca 20. Muy bien, entonces vamos a observar bueno, eso es para hacer nada más la pura rosca. Entonces yo aquí en esta versión tengo el asistente de taladro y tengo la operación de rosca. Entonces fíjense todo el trabajo que se está ahorrando. Me dice que dónde voy a ubicar la rosca, la quiero en esta línea, en este círculo. Si se fijan, eso fue lo que utilizamos en un principio para decirle dónde queríamos que iniciara la rosca. Me dice que la ubicación de inicio, bueno, no tengo que ubicar de inicio. Me dice que hasta la condición final, entonces me dice hasta selección. ¿Dónde quiero que termine la rosca? Bueno, en esta cara. Fíjense que ya me la está dibujando ahí. Entonces me pregunta qué tipo de machuelo o de herramienta de corte voy a utilizar. Bueno, yo voy a utilizar un dado o un machuelo en pulgadas. Me dice cuál es la medida o el tamaño que vas a utilizar. Bueno, aquí me aparecen muchos números y muchas cálculos, muchas medidas, pero yo voy a seleccionar este de aquí. Si ustedes dividen la medida que les aparece aquí, es esta, un cuarto les va a salir en punto 25. Entonces ustedes van a observar que aquí viene punto 25, punto 25-20, que es exactamente lo que se especifica en el PDF. Un cuarto-20. Entonces ya viene todo preestablecido en este espacio. Ahora, lo único que yo tengo que decir es que la voy a extruir, porque para cortar la rosca quiere decir que la voy a desbastar de un cilindro. Para extruir rosca quiere decir que el tornillo va a entrar en este espacio que yo voy a extruir. Entonces nada más le digo que es extruir rosca y es rosca derecha, porque quiero que tornille normal, y nada más le doy clic en aceptar. Y sin tanto esfuerzo tengo ya la rosca hecha. Muy bien. Entonces, jóvenes, estimados estudiantes,
Así es como ustedes van a estar realizando las roscas en su pieza. Entonces al principio va a estar de esta forma y posteriormente se va a ubicar de esta manera. Muy bien, saludos a todos. Cualquier detalle, estoy ahí al pendiente. Que estén muy bien.